Bueno, todos estos días hemos estado hablando del proceso, ¿no? De la palabra, de la transformación, del avanzar. Y hoy día vamos a hablar de los pasos para la transformación. Yo escribí aquí, mira, dice aquí, Pablo presenta un llamado poderoso a la transformación de uno mismo. Como creyentes, nuestro camino en Cristo no es estático, sino es dinámico, siempre en evolución y firmemente basado en el cambio. Hay un versículo en la Biblia, los que quieran leer, Romanos 12, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Primero, Pablo le está diciendo, hermanos, les pido, por la misericordia de Dios, que siempre se presenten delante de Dios. O sea, siempre se congreguen, siempre oren, siempre hablen con Dios. Preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué como un sacrificio vivo? Porque a nuestra carne le cuesta acercarse a Dios. Siempre tenemos pereza, ¿no?, de orar, siempre tenemos pereza de ir al culto, siempre nos da, nuestra carne dice, quédate dormido, échate en la cama, mira una película, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero está diciendo, les ruego que hagan un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezcan sus cuerpos. Está diciendo, vayan personalmente. El congregar no tiene que ser vía online, hermanos. Porque es verdad que es bueno cuando ves en la tele, en YouTube, ¿no?, un predicador, ves la iglesia cantando, ves el mover de Dios. Es lindo, pero no es lo mismo que estar juntos. Por eso que aquí la palabra dice, ofrezcan como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ofrezcan vuestros cuerpos. Es decir, acérquense a Dios y preséntense delante de Él. Díganle, Dios, aquí estoy, Señor. Úsame, tócame, cambia mi vida, Señor. Guíame por el camino correcto. Te ofrezco mi cuerpo. Úsame a mí. Ofrezco mi voz, mi mente, mi sabiduría, lo que tengo. Te lo doy. Úsame. Llévame hasta donde tú quieres que llegue. Y vas a ver cómo el Señor, el Espíritu Santo te va a ir guiando y va a decir, ok, acepto el sacrificio que tú estás haciendo. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Él entregó su cuerpo. Él entregó su vida. Y ahora Dios nos dice, ahora hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando haces esto te pareces a Cristo. ¿Entienden? Hermanos, nosotros no congregamos solamente por nosotros, sino nosotros congregamos por nuestros hermanos también. ¿Saben, hermanos? Yo vine por los hermanos que iban a venir. Y por los que faltaron también. ¿Por qué? Porque sé que aunque falte o vengan todos, mientras yo esté, hago la diferencia. ¿Entienden? O sea, mientras yo me encuentre con Gaby, mientras me encuentre con Rosy, con Christopher, con cada uno de ustedes, hermanos, hago la diferencia. Hay una diferencia. Cuando me veo contigo, te saludo y adoramos juntos a Dios. Pero después dice lo siguiente, ahora viene la parte que te transforma, que te cambia. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden a este mundo. Es decir, no te conformes a este mundo, no te vuelvas como alguien de este mundo. Dios te está diciendo eso, no te parezcas a la gente del mundo, parécete a mí. Quiero que te parezcas a mí. Diga conmigo, quiero parecerme a Jesús. Sí, Él quiere que tú te parezcas a Él. Por eso está diciendo, no te vuelvas como este mundo, no te conformes a este mundo. Este mundo
usa el alcohol, las drogas, la perdición, las cosas malas. Eso no se parece a Dios. ¿Por qué? Porque eso lastima, hace mal, te hace mal a ti, hace mal a los demás. Las cosas malas de este mundo solo te llevan a la perdición, pero las cosas de Dios nos llevan a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso, hermanos, tenemos que hablar con convicción. Dile al que está a tu lado, habla con convicción. Sí, viste, cuando dices una grosería, dices con convicción, ¿no? Yo veo que a los argentinos les gusta mucho la grosería. Dicen con convicción, ¿no? Y a veces cuando yo llegué me escandalizaba. Yo decía, qué bocas sucias son acá. Hablan, ¿no? Y no sé qué. Y tu madre, la red. Yo decía, ¿cómo hablan aquí? Y me escandalizaba un poquito. Pero analizando eso, una de las cosas que creo que por qué los argentinos llegan tan lejos, ¿no? En todo, en el deporte están muy lejos, tienen buenos jugadores, en la economía, en muchas áreas los argentinos son buenos, ¿no? Son un ejemplo para Latinoamérica. Pero una de las cosas por las cuales yo creo que los hombres de Dios debemos también avanzar es porque hablamos con convicción. No hables con convicción solo lo malo, sino lo bueno. ¿Amén? Sí, por eso cuando les digo repitan, tienen que decirlo con fe. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando nuestra fe. ¿Sabes por qué tú dices una grosería con tanta convicción? Porque quieres que te escuche. Quieres que el otro sepa que tú no estás dudando en aquello que le dices, ¿no? Dices, oye, tal, ¿no? Cuando hablas con tus hijos también, Benny, con convicción. ¿Por qué? Porque quiero que me escuches. Así también cuando hablamos con Dios, tenemos que hablar con convicción. Porque Dios ve tu fe en tu convicción. Si tú hablas con duda, significa que tienes falta de convicción. Cuando hablamos con miedo, con timidez. Por eso dice la Biblia, Él dice, no se amolden a este mundo, sino transformen su mente con la renovación del entendimiento. O sea, cambia tu forma de pensar con la palabra de Dios, con aquello que estás aprendiendo de la palabra hoy. Es decir, ahora te enseñé que no, las groserías no las digas con convicción. Di las cosas buenas con convicción. Amén. Cuando te sientas mal, di, estoy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo soy más que vencedor. Toda la Escritura es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de santidad. Cada versículo que sepas, hermano, dilo con convicción. Así como las cosas buenas que Dios te ha dicho, dilo con convicción. En la célula estuve hablando de eso, ¿no? Y les decía a los hermanos, cuando te sientas mal, cuando caigas, cuando pase algo, di, soy santo, soy hijo de Dios, soy un vencedor. Porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Cuando tú haces algo malo, ¿qué dices? Soy un idiota, soy un burro, soy imbécil, ¿viste qué tonto soy? No puedo, soy un pecador. De nuevo caí, de nuevo fallé. No, cambia tu entendimiento, renueva tu entendimiento, cambia tu forma de pensar, está diciendo aquí. Aprende de lo que Dios te dice, no de lo que este mundo nos dice. Ajusta tu manera de pensar. Significa realinear intencionalmente nuestros pensamientos hacia la verdad de Dios. Es decir, alinea tus pensamientos hacia lo que Dios te dice y no lo que el mundo te dice. Diga conmigo, soy próspero, soy bendecido, soy abundante,
soy bueno, soy hijo de Dios. ¿Sabes? Esas afirmaciones tienen que estar constantemente en tu boca. Cuando te sientas mal, cuando te sientas enfermo, estoy sano. La salud de Dios está en mí. Cristo murió por mis enfermedades. Cristo murió por mis dolores. Cristo se hizo pobre para que yo sea rico, abundante, próspero. Entonces, cuando tú comienzas a creer en eso, comienzas a vivir eso. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé un buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Así se renueva nuestro entendimiento. Pensando en lo que es honesto, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es bueno y de buen nombre, en lo que tiene virtud o digno de alabanza. En eso tenemos que pensar. Es decir, cuando tú ves a tu hermano, no pienses mal de él. Piensa, tú eres bueno, vas a llegar lejos, vas a ser grande, vas a alcanzar tus metas. ¿Sabe? Cuando nos miremos los unos a los otros, tenemos que mirarnos así, tenemos que creer en eso. ¿Saben? Cuando me convertí, unos años después se convirtieron unos amigos, ¿no? Que eran de un lugar más distante, de una provincia. Y venían a la iglesia y los hermanos de la provincia de tal estaban aquí, digamos, los del norte aquí, ¿no? Los de capital aquí estábamos. Entonces nos juntábamos al final y eran mis amigos, ¿no? Entonces a veces yo iba a su célula o a veces ellos venían a la mía y me visitaban y compartíamos algo. O mi grupo terminaba y yo iba a visitarlos y ellos estaban ahí comiendo y me sentaba con ellos. Pero una cosa linda que aprendimos entre nosotros era así. Como éramos todos jovencitos, así, miembros de la iglesia nada más, no sé a quién se le ocurrió, pero comenzamos a decirnos: ¿y ahí cómo está Pastor Gaby? Y te choqueaba, ¿viste? ¿Cómo te dice pastor? Y ahí el otro hermano se acercaba y me decía: ¿y ahí, Paz Dante, cómo está? La paz del Señor. Y ahí, pastor tal. Porque, hermanos, eso habla de fe. Y ahí comencé a mirarme como pastor. Yo que nunca pensaba, comencé a decir: wow, ¿será que Dios quiere eso para mí? ¿Será que yo puedo pastorear alguna vez? Aunque tenía otros planes, otros proyectos, hasta que poco a poco la fe fue me empujando para esto. No quiere decir que todos seamos llamados a pastores, pero todos somos llamados a ministros, dice la palabra de Dios. Diga conmigo, somos ministros. Soy un ministro. Hermano, un ministro significa un representante del cielo, aquí en la tierra. Un ministro tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio. Entonces lo que yo digo aquí en la tierra se cumple. Por eso les digo, tienen que decir cosas buenas. Todo lo que sea justo, en eso tengo que pensar. Todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre. Entonces, hermanos, en tu casa comienza a hablar así. Todo lo bueno solamente. Aquí no decimos cosas malas, decimos cosas buenas. Ok, aquí somos positivos, no somos negativos. Aquí somos los que escuchan alabanza. Aquí dice, si es algo digno de alabanza, eso deberías estar pensando. Entonces, hay que filtrar lo malo. Filtra lo malo. Hay cosas que no te afectan, pero hay cosas que sí. Entonces, si hay algo que te está afectando, mi hermano, fíltralo. Es decir, hay canciones que son horribles, ¿no? ¿Viste? Hay canciones de trap que dicen no sé qué, que el trasero, que no sé qué. Filtra eso. Elimina. Eso no debes estar pensando.
Debes estar pensando en algo que tiene virtud, algo que es bueno, algo que es bondadoso. Ese es nuestro papel. Aleluya. Seguimos. Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El Señor nos dice, hermanos, no se olviden que lo más importante son las cosas de arriba, las eternas. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que aprender que tienen más valor. Una de ellas son las vidas por las cuales Jesús murió. Predique el Evangelio. Preocúpate porque tu familia se salve, porque tus hijos, tus nietos sirvan al Señor. Esa tiene que ser nuestra meta. Mis vecinos, uno más que se salve. Uno más, Señor, necesito a alguien más. Guíame, Dios, para salvar uno más. Preocúpate por las cosas de arriba. Es decir, quiero crecer, Señor, en ti. Quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser alguien que ora, que lee la palabra, que conoce la palabra, que es sabio para hablar, que es usado por ti para hacer la diferencia. Hermano, tú tienes un don, úsalo para el Señor. Usa para las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Eso no está diciendo que no debes trabajar, pero trabajas con un propósito. ¿Entiendes? Es decir, trabajo, quiero ganar dinero, quiero tener riquezas, abundancia. ¿Para qué? Para ser de bendición para el reino. No solo para mí, ¿entiendes? No solo para que me compre mis cosas y tenga mis cosas, sino porque voy a ser de bendición. Es decir, si tengo bastante dinero, voy a tener tiempo para estar en la iglesia, predicar, viajar a hacer misiones, ayudar personas. O sea, trabajar con un propósito. No solo pensar en las cosas de esta tierra, sino pensando siempre en las cosas de arriba. ¿Para qué va a servir lo que estoy haciendo? ¿Para qué sirve toda esa abundancia que voy a juntar? ¿Cuál es el propósito? Guíame, Señor. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a guiar. Él te va a decir, mira, te voy a dar esto, pero es para esto. ¿Sabes? Te voy a dar tu casa, te voy a dar un auto, te voy a dar tal cosa. Úsalo como tú quieres, disfrútalo. Pero si puedes bendecir a alguien, hazlo. Y hermanos, es verdad, cuanto más tienes, es más difícil. Porque te da miedo a perder. Viste, al que tiene poquito, comparte a veces lo poquito que tiene. Es fácil, ¿no? Agarra, dice, bueno, ya tengo, no sé, tengo un poquito de pan, comida, bueno, le doy un poquito acá, un poquito acá. Ya hoy día comimos, ya está. Pero a veces el que ya tiene más, le cuesta. Porque él tiene miedo a perder. Pero hermanos, si Dios te lo dio, Él te seguirá dando. Elimina el miedo. Ahora también la Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores. ¿Entiendes? Entonces no está diciendo que tú tienes que agarrar y tirarlo todo o darlo todo, sino administra bien. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, la palabra de Dios, mira, está diciendo, la palabra de Dios derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa para romper los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Tal vez ese pensamiento que te viene a ti y te dice, no, pero ya estás viejo, no vas a alcanzar nada. ¿Qué vas a conseguir? Tú no estudiaste, tú no eres inteligente, tú naciste pobre. Esos son argumentos, es decir, paredes que se plantaron en tu cabeza, que el diablo puso para detenerte, para dejarte en la miseria o en la pobreza, en la necesidad, en la carencia. Son argumentos. Y él está diciendo, la palabra de Dios tiene poder para derribar todo argumento
y llevarlo al conocimiento de Dios. Y también toda altivez. ¿Qué es la altivez? La altivez es el pensar, yo sé. Eso es otra cosa que te hace, hermano, que te destruye. El pensar, no, yo ya sé, a mí no me vas a enseñar. Viste, hay gente que a veces está en la pobreza, está en la dificultad, y le dice, hermano, trabaja, esfuérzate, busca un trabajito, pero también ahorra, no te gastes tu plata. Y sabes que hay algunos que dicen, yo ya sé, hermano. ¿Y por qué no lo haces? Si ya sabes. No, pero es que yo ya sé, tú tranquilo, yo sé por dónde ir. Eso se llama altivez. No quiero aprender. Vas a ver que una hora me va a salir bien las cosas. Es que hay momentos en los cuales Dios te va a detener. La Biblia dice que al altivo, al orgulloso, Dios como que le pone una trabita, ¿no? Viste como los niños que se quieren escapar. Ayer estaba Cristian en casa y tiene un hijo, ¿no? Que quiere escapar para todo lado. ¿No? Entonces yo también tenía a mi hijo así. ¿Y sabes qué hacía con él? Yo le enganchaba una cuerdita como la del perrito, ¿viste? Aquí en la cintura. Y ¡clic! Y con una cuerda. Entonces íbamos al shopping, caminábamos y cuando él quería escapar, ¡ting! Yo le jalaba la cuerdita y ¡tac! Se quedaba preso y quería ir, pero no podía. Entonces Jesús hace lo mismo con el altivo, con el orgulloso. Le pone una cuerdita, una trabita. Entonces el orgulloso dice, yo ya sé, voy a ir. No puede, y dice, ay Dios, no puedo, no me sale. Y de nuevo, sí, yo ya sé, y nada, no avanza. Semanas, meses, años, hasta que una hora dice, Dios, ayúdame, no sé. Hermano, ¿cómo se hace? ¿Cómo Dios te está bendiciendo? ¿Cómo estás creciendo? Eso es humildad. Cuando tú tienes la capacidad de acercarte a alguien bendecido y decir, Dios, enséñame, guíame. Eso es humildad. Y Dios derrumba, dice, la altivez. La palabra de Dios derrumba la altivez y te lleva al conocimiento de Dios, llevando cautivo todos tus pensamientos naturales hacia la obediencia de Dios. Es decir, cuando conoces la palabra, estás escuchando ahora, palabra de Dios, estás escuchando. Esta palabra va a hacer que tu mente, tus pensamientos malos, sean postrados delante de los pensamientos de Dios. Y ahora vas a comenzar a pensar como Dios te ve. Dios te ve como un buen hijo de Dios. Dios te ve como alguien bendecido, alguien abundante. Ya finalizando, dice, renovar tu mente es más que solo pensar positivo. Se trata de reemplazar las perspectivas del mundo con la perspectiva de Dios. Es decir, es cambiar lo que tú pensabas por aquello que piensa Dios. Dice, este proceso implica sumergirme en la escritura y en la oración, en la reflexión, para permitir que el Espíritu Santo rehaga nuestros pensamientos. Necesitamos sumergirnos en la palabra, en la oración y en la reflexión. Hoy en día, hermanos, muchos recomiendan eso, meditar, dice, ¿no? Hay que meditar, hay que tener un tiempo. Y es bueno, no es mala la meditación. ¿Qué es meditar? Es orar. Cuando entras a tu habitación, cuando entras al baño, a un lugar privado y haces silencio, ¿no? Comienzas a hablar con Dios y tratas de escuchar su voz. Dices, Dios, háblame. Y te quedas en silencio. Trata de escuchar la voz de Dios. Dios te va a hablar al corazón. Eso es meditar. Dejo de pensar en lo malo, dejo de pensar en las cosas de este mundo, en mis problemas, en todo. Me sumerjo delante de ti. Descanso en ti, Dios. Guíame, enséñame, reflexionas, agarras la palabra, lees, oras un poquito de nuevo, piensas en lo que estás leyendo y ahí viene el renovar del espíritu. Dios te da una revelación, una luz se enciende en tu mente
y ya sabes por dónde ir. Dios te da ideas mientras reflexionas. Hermanos, por eso que el diablo no quiere que tú tengas tiempos de oración, porque él sabe que Dios te va a dar ideas que pueden cambiar tu vida, tu rumbo. Hermano, todas las ideas que Dios me dio para crecer, para avanzar, fueron en momentos así, cuando yo oré, leí la Biblia, ponía una música y comenzaba silencio, escuchar la voz de Dios. Guíame, Dios, háblame. Necesito que tú me enseñes. ¿Qué hago? ¿Cómo crezco? ¿Cómo avanzo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Hasta que en un momento ¡pring!, se prende el foquito. Haz esto. Hace años comencé a hacer videos para YouTube. Casi hace 7, 8 años atrás, o un poco más, comencé a hacer videos para YouTube. Y comencé a hacer uno al mes, a veces hacía 2, hacía 3, hasta que un año cuando me fui a Belén, me fui a ayudar a una iglesia, sentí, el Espíritu me decía, haz video toda la semana, por lo menos uno tienes que hacer. Y comencé a hacer toda la semana, era difícil, llamaba a los hermanitos de la iglesia, les pedí permiso a sus papás para que me dejen grabar con ellos, puse unas lucecitas, puse mi celular ahí y grababa videitos, jugando, haciendo cositas, de todo. Hay videos donde mi hijo está chiquito corriendo con la cámara así escapando. Y grababa y subía, grababa y subía, grababa y subía. Y poquito a poquito comenzó a monetizar, a dar dinero esos videos. $1, $2, $10, $20, $50, y así, 100, 150, 200, y así, cada videíto comienza a ganar un poquito más, un poquito más. Hoy ya tengo muchos videos, ya debo tener casi unos 200 o 300 videos. Y siguen goteando, están produciendo. Entonces imagina si yo no lo hacía, en algún momento tomé esa decisión. Entonces, hermanos, a veces Él te va a inspirar, Dios te va a inspirar para que tú tengas un recurso para tu futuro, para que tú seas próspero. Sé que algunos quieren ser futbolistas, otros quieren ser profesionales, amén, pero pregúntale a Dios. Ok, voy a ser profesional, pero ¿qué también puedo hacer? Según los especialistas, siempre tenemos que tener 2 o 3 rentas, por lo menos. O sea, de 3 lugares, por lo menos, tiene que haber un lugar donde te llegue plata. Un trabajo, un negocio, otra cosita. Para que puedas tener mayor estabilidad. Y por último dice aquí, 1 Pedro 4, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. Al final les digo, hermanos, cada uno de nosotros tiene un don diferente. Cada uno de ustedes tiene una forma de ver a Dios, de conocer a Dios. Úsalo. Usa tu don. Si tú eres evangelista, evangeliza. Si tú eres profeta, profetiza. ¿Qué es un profeta? Alguien que dice aquello que viene de Dios. Profetiza. Aunque te equivoques. Hazlo y vas a ver milagros. Cuando es la voluntad de Dios, milagros sucede. Usa tu don, dice aquí. Ministren los unos a los otros como buenos administradores. La administración es muy importante. La administración es tener la capacidad de ser como Dios. Dios administra el mundo. Él da lluvia a la hora de la lluvia, da calor donde tiene que haber calor, da frío donde tiene que haber frío. Él administra el mundo. Imagina si comienza solo una ola de frío en toda Argentina un año entero. Todo muere. Hay cosas que van a vivir, pero casi la gran mayoría de cosas van a morir. Dios va administrando todos los climas, el sol, la luna, las estrellas, el movimiento. Él administró tan perfecto que todo funciona.
Administrar, hermanos, es un don de Dios. Administrar es aprender a poner en un papel cuánto ganas, cuánto entra, cuánto sale, qué tengo, qué no tengo, qué tengo que tirar, qué tengo que guardar, qué sirve, qué ya no me sirve. Hermanos, administración es muy importante. Y Dios está diciendo acá la palabra, no sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, en su gracia Dios te bendice de una manera diferente que a mí. Tal vez a ti te da dones, a ti te da sabiduría, a ti te da dinero, a ti te da un trabajo, a ti te da una forma de ganar recursos, una forma de predicar, a ti te da inteligencia, a ti te da creatividad, no sé, la multiforme gracia, distintas formas de Dios mostrar su gracia hacia ti. Adminístrenlo bien. Eso está diciendo Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Jesús. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hijos de Dios. Somos hechura suya.